Dicen que la risa es una medicina, pero, ¿qué ocurre cuando esa risa se convierte en un arma? A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado el ingenio y el humor como formas de escape, de sátira, incluso de protesta. Sin embargo, existen momentos en los que la broma trasciende la diversión y se convierte en un cruel recordatorio de que no todo lo que provoca risa es inocente. Hoy, te llevaré a un recorrido por algunas de las bromas más crueles y despiadadas que se han registrado en la historia, casos que muestran cómo el límite entre el entretenimiento y la crueldad puede ser tan delgado que se confunde con facilidad. Las bromas más crueles de la historia, cuando el humor se vuelve oscuro. Todo comienza con un episodio que parece sacado de una novela macabra, la llamada broma del cadáver de Tutankamón. En la década de 1920, cuando el mundo aún hablaba de la maldición del faraón, un grupo de aristócratas británicos decidió jugarle una pesada broma a un joven explorador. Durante una fiesta, le hicieron creer que había llevado consigo un amuleto maldito desde la tumba recién descubierta. Pero la broma fue más allá. Una noche, disfrazaron a uno de los invitados con vendas, lo tiñeron de rojo y lo hicieron irrumpir en su habitación, emitiendo sonidos guturales. El joven arqueólogo entró en un estado de shock tan profundo que sufrió un colapso nervioso. Lo que parecía un simple chiste entre amigos terminó siendo un episodio que lo persiguió de por vida. ¿Era humor o simplemente crueldad disfrazada de diversión? Pasemos ahora al siglo XIX, donde se gestó una de las bromas más despiadadas en un entorno inesperado, el ejército prusiano. En una fría noche, oficiales de alto rango decidieron burlarse de un joven cadete recién integrado. Lo convencieron de que sería parte de una misión secreta, debía vigilar una base durante toda la noche, en la más absoluta oscuridad, sin moverse ni hablar bajo amenaza de castigo. El joven, asustado pero disciplinado, cumplió su tarea sin dudar. Lo que no sabía es que lo habían colocado frente a un cañón descargado, y que toda la guarnición se divertía observando desde la distancia cómo se mantenía inmóvil bajo la lluvia helada. Cuando finalmente lo liberaron al amanecer, su cuerpo estaba entumecido, temblando y al borde de la hipotermia. Para los demás, fue un chiste militar, para él, fue una humillación y una marca imborrable. Pero las bromas crueles no solo se vieron en ambientes cerrados. En el año 1835, en Nueva York, los periódicos se convirtieron en cómplices de una de las farsas más grandes de la historia, el gran engaño de la luna. Un diario sensacionalista publicó una serie de artículos donde aseguraba que astrónomos británicos habían descubierto vida en la superficie lunar. Detallaban con precisión cómo habían visto unicornios, templos de cristal y criaturas con alas de murciélago. El mundo entero creyó la noticia, y miles de lectores estaban convencidos de que la humanidad había encontrado una nueva civilización. Cuando meses después se reveló que todo había sido una broma periodística, la indignación fue tal que casi destruye la reputación del medio. Para muchos fue un golpe psicológico, habían construido ilusiones sobre una mentira que nunca debió haberse contado. La crueldad de algunas bromas alcanza su punto más oscuro cuando se convierte en un arma de poder. En la Rusia zarista, un grupo de nobles decidió divertirse a costa de un joven siervo. Le hicieron creer que estaba participando en un evento importante en palacio, donde sería recibido por el zar. Le vendaron los ojos, lo vistieron con ropas elegantes y lo llevaron a un salón lleno de cortesanos. Una vez allí, le hicieron beber sin parar, mientras todos se reían de su ingenuidad. Al final de la noche, lo desnudaron, lo arrojaron a la nieve y lo obligaron a caminar kilómetros hasta llegar a su aldea. El muchacho sobrevivió, pero el trauma lo marcó para siempre. Aquello no era humor, era un recordatorio cruel del poder absoluto que tenían sobre él. El siglo XX tampoco se quedó atrás. En la década de 1960, un programa de televisión japonés llevó las bromas a un nivel de crueldad que muchos aún recuerdan con incomodidad. En un episodio, decidieron encerrar a un hombre en una habitación durante días, haciéndole creer que estaba participando en un experimento social para ganar dinero. Lo privaban del sueño con ruidos constantes, le daban pistas falsas sobre cómo salir y, cuando estaba al borde de la desesperación, le revelaron que todo era una grabación para divertir al público. El hombre terminó hospitalizado con un colapso mental. La audiencia rió, pero nadie se atrevió a hablar del precio real que había pagado la víctima. Otro ejemplo aterrador ocurrió en Estados Unidos, en 1950, durante la Guerra Fría. Un grupo de soldados decidió gastarle una broma a un compañero haciéndole creer que había activado por error un protocolo nuclear. Lo encerraron en un cuarto, le entregaron documentos falsos y le hicieron firmar papeles en los que se declaraba responsable de una catástrofe inminente. El hombre entró en pánico, convencido de que había provocado el fin del mundo. Cuando la farsa terminó, sus compañeros apenas podían contener la risa. Él, en cambio, nunca volvió a ser el mismo. Lo persiguieron crisis de ansiedad y un miedo constante a cometer errores.
La broma había destruido su estabilidad emocional. No todas estas bromas crueles vinieron de amigos o superiores. Algunas se gestaron en el corazón mismo de los gobiernos. En 1977, en Inglaterra, la BBC interrumpió su programación para anunciar que un grupo de extraterrestres había tomado el control de la señal de televisión. La transmisión mostraba imágenes alteradas y una voz metálica que exigía que la humanidad abandonara sus armas nucleares. Millones de personas entraron en pánico, pensando que el mundo estaba al borde de un contacto alienígena hostil. Más tarde se descubrió que había sido una interferencia ilegal, pero las secuelas fueron innegables. Familias enteras pasaron la noche esperando el fin del mundo, mientras los responsables se reían de su propia hazaña. El juego cruel con las emociones humanas alcanzó un punto escalofriante en el año 2012, cuando dos presentadores de radio en Australia llamaron a un hospital donde estaba internada Kate Middleton, la princesa de Gales. Fingieron ser la reina Isabel y el príncipe Carlos para obtener información privada sobre su estado de salud. Una enfermera, creyendo en la llamada, entregó detalles médicos sin sospechar nada. Pocos días después, la misma enfermera fue encontrada muerta, aparentemente incapaz de soportar la presión y la humillación pública. Lo que comenzó como una broma inocente, terminó con una vida perdida, convirtiéndose en uno de los casos más trágicos de humor fuera de control. Lo más perturbador de estas historias es que todas tienen algo en común: la risa de unos significó el sufrimiento de otros. Desde las cortes imperiales hasta los modernos programas de entretenimiento, las bromas crueles nos recuerdan que el humor puede ser un espejo distorsionado de la naturaleza humana. A veces divierte, pero otras veces hiere con una fuerza devastadora. La línea entre la diversión y la crueldad es tan fina que, en ocasiones, ni siquiera los responsables son conscientes del daño que provocan. Pero los resultados quedan grabados en quienes fueron víctimas: traumas, humillaciones, miedo y, en algunos casos, tragedias irreversibles. Ahora, dime tú, ¿realmente vale la pena una risa si detrás de ella hay lágrimas que nunca se olvidarán? Si esta historia te dejó pensando y te mantuvo con la intriga hasta el final, no olvides seguir explorando los misterios y hechos impactantes de la historia junto a nosotros. Suscríbete, deja tu valioso like y comenta si te han hecho o has hecho alguna broma pesada. Te veo en nuestra próxima cita. Te saluda Frankie RM. Hasta la próxima.